En primer lugar, queremos darte las condolencias con la radio. No podríamos estar nunca en tu lugar, pero vemos tus ojos, vemos tu tristeza por la pérdida de Evelyn, así que gracias por venir a la radio y nuestras sinceras condolencias a todo el equipo de la 90. Bueno, muchas gracias, Pablo. Contanos, ¿cómo era Evelyn? Y Evelyn era un ser maravilloso, una hija ejemplar, con muchos valores, muy estudiosa, jamás la ibas a ver enojada a ella, nunca, siempre con una sonrisa, muchos amigos, era un ser adorable, desde el punto que la miraras. Ella se sacrificó mucho para poder ser lo que quería ser policía. Uh-huh. Siempre quiso ser policía. Y yo siempre le decía, no, hijita, tenés que buscar otra profesión. Pero bueno, lo que uno le puede dar a veces los hijos también es limitado. Soy un peón rural. Tampoco podía darle otro estudio, tal vez que ella quisiera elegir. Eligió ser policía y bueno, la peleó hasta hacerlo, ¿no? Muy duro el curso acá en la Isla 58, yo la llevaba, la traía, la llevaba. Y hasta que se recibió, una chica muy, muy humilde, muy, muy humana con la gente. Ayudaba al que se le cruzaba, la ayudaba. Ahora nosotros estamos recaudando testimonio de gente que verdaderamente yo ni la conocía y las cosas extraordinarias que me dicen de mi hija, compañeros que dicen que Evelyn llegaba al trabajo con una bolsa de caramelo y le preguntaban ¿para qué es eso, Evelyn? Y ella decía, mientras yo trabajo voy por la calle caminando, le voy dando caramelo a los chicos. Una abuelita en Godoy también, que una señora mayor, se quedaba con ella a dormir, hacían comida, hizo mucha amistad en Godoy. Y bueno, destruido del punto que lo mire, mi familia, toda mi familia, mis hijos, tengo 2 hijos que están en la cama, buscan respuesta a Dios, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué a Eve? ¿Por qué se llevó a Eve? Viste que esa pregunta los invade el corazón Uh-huh. Y también todo lo de la casa los recuerda a ella, todo. Yo voy al patio, me siento, todo me recuerda a ella. ¿Son 3 hijos que tenés vos, Evelyn, y 2 hermanos? Sí, con mi señora Mónica y Uh-huh. tengo un hijo, Federico, Uh-huh. que él es mayor. Evelyn, por las cuentas que yo saqué, a los 20 años ya se había recibido de policía. De policía, sí. ¿Y se fue a trabajar a San Antonio? No, ella ejercía en Godoy. Estuvo los 5 años en Godoy. Sí, fue a hacer temporada. Este año le tocó hacer temporada en las grutas y Ajá. la enviaron a San Antonio. Fueron temporada. Sí. Pero a los 20 ya se había recibido. Sí. Y había abrazado la profesión, cuando decís vos, que lo que quería siempre, ella había querido ser, era policía. Sí, ella amaba su profesión, la amaba. Uh-huh. Muy querida por la gente. Los testimonios que vos nos estás dando de que era de ayudar con sus hermanos, con su familia, compartía la casa con ustedes, no sé, era soltera, tenía pareja, estaba viviendo sola. ¿Cómo es la vida de Evelyn? Ella vivía con nosotros y compartía con todos. Ajá. Mi hija Elodio siempre lo compartió, lo convirtió en risa, ¿viste? Yo jamás de los 25 años vi a mi hija enojada, nunca me contestó. Papá. De hecho, ese día, cuando ocurrió el accidente, tipo 6 de la tarde más o menos, ella se levantaba de la siesta y empezó a preparar tartitas, preparaba siempre, ella hacía algo para tomar mate o compraba. Ajá. Y había preparado unas tartitas de frutilla, había preparado otra de banana y decía, papá, ya está listo, vamos a tomar mate, avisar a la mamá, a los hermanos, denle a la mesa, vamos, apúrense, vamos
vamos a matear. Yo le digo, preparaste tu matecito. Se había comprado un matecito gaucho, decía ella, y yo le decía, bueno, quiero tomar unos mates de esos que se babó, hijita, gaucho, bien gaucho. Todo el tiempo así. Y después ella sabía las limitaciones que nosotros teníamos antes de que ella se recibiera, antes de que cobrara el primer sueldo. Sabía que en la casa, si bien nunca faltó, ¿viste? Pero siempre fuimos medidos con mi señora, porque viste que las cosas por ahí se ponen duras y no alcanza, y ella siempre soñaba tener un sueldo para ayudar a su padre y a su madre. De hecho, cuando cobraba, compraba alimentos para la casa, compraba de todo, regalo a todo. A todo. A mí me llevaba cuchillo, taza, me llevó una vez unos perfumes que le dije, ¿cuánto te salieron, hijo? Unos perfumes que yo jamás había usado, ni siquiera los conocía, eran de Antonio Banderas, me había comprado, y yo le decía, hijita, ¿cuánto te salió esto? ¿Por qué me compras esto si me puedes comprar una cosa más económica? Y me decía, ¿para qué, papá? Dice, si yo te lo puedo comprar. Así que te podría contar infinidad de cosas que hizo mi hija, ¿viste? Infinidades. ¿Era habitual que salga a andar en bicicleta fundamentalmente para el tema de la Isla 58 o fue una excepción ese día? No, salía para la Isla 58, salía para la colectora de Amoy Azul, iba a Chichinales, iba con mi hijo. Cuando yo la podía acompañar, la acompañaba, pero viste, yo estoy con yeso ahora, no, ese día no pude acompañarla. Y tenía varios circuitos que hacía, y la Isla 58 era uno. Y siempre le decía yo a ellos, yo tuve siempre miedo de esa ruta, viste, porque yo también la transito, he ido con mi hijo, he ido con mi sobrino a bicicletear, y bueno, los problemas que tiene esa calle, ¿no? Una calle tan pesada, con tantos vehículos, camiones, tractores, es una cosa es una locura que estamos en el 2021, que esa calle no se haya tomado una medida antes, ¿no? Haber hecho una bicisenda antes, ¿cuántos accidentes tendrán que pasar, ¿no? Para que despierten, ¿viste? ¿Quién tienen que hacerlo? De hecho, la semana pasada hablamos con la gente de tránsito y cuando la reasfaltaron la hicieron más angosta, casi 1 metro menos de asfalto, más peligrosa todavía, ¿no? Sí, es peligrosa, muy peligrosa, los autos te pasan finitos, si te vas para el lado de la banquina, tenés Pateloro, tenés Roseta, es imposible, ¿viste? Y es un lugar donde nosotros sabemos, los reginenses, los que no tenemos posibilidades de irlos de vacaciones, sabemos que tenemos una isla preciosa, hermosa, donde vos podés ir con tu familia en bicicleta, ¿viste? Pero de esta manera, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo fue ese día, César? ¿Fue un día normal? Sí, fue un día normal, como ya te decía, estábamos compartiendo mate y eso, y ella me dijo, en un momento los dijo a mí y a mi señora, me voy a andar en bicicleta. Empezó a inflar la bici y yo le dije, hija, ¿a dónde vas? A la Isla 58, me dice. Yo le digo, ¿por qué vas a la Isla 58? ¿Por qué no te vas hasta donde hacen la feria? Le digo yo, por la hora, ya eran las 7. Andate a donde hacen la feria, pegate una vuelta, caminá. Yo no te puedo acompañar, hija. Digo, no vayas ahí. Digo, si vos sabés que los preocupamos, ese camino es... Y me dice, papá, por favor, dice, no te preocupes por mí, papá, dice, siempre andan robando celulares, andan robando bicicletas, vos sabés eso. Le digo, yo sabés. Dice, papá, yo me sé defender, papá, dice, no pienses en eso, la mamá, que no se preocupen. Y bueno, salió, viste. Ella salió prudente, iba por su mano y le pasó lo que le pasó, viste. ¿Cuándo se ponen en alerta porque Evelyn no había regresado o no había mandado algún mensaje diciendo vuelvo? Y eran las 7:44, ella salió 7, ponele 20, 30, no quiero tirar un número que no. No sabe, está bien. Pero en ese horario más o menos 7:44, 7:45 o las 8, ella se fue y dijo, estaba en 30 minutos, viste que vos a la isla vas y venís. Sí. Aparte, al andar tanto tiempo en bicicleta, ella es como que vas y venís, se te hace costumbre, viste. Y mi señora
yo creo que a los 60 minutos mi señora empezó César, dice no viene, y bueno, yo tengo una moto, viste, no podía salir por el yeso, ya te digo, y se empezó a preocupar y yo no le hacía caso, porque yo decía, si ella debe estar ahí, si no, capaz que se fue a donde una amiga, le digo, pero es muy pronto, no te preocupes. No, César, me decía ella, no, nuestra hija no es así. Nuestra hija avisaba sale, dónde iba. tiene ella, a pesar de su edad, a pesar de que ella vivía una vida, digamos, rodeada siempre de afecto, siempre amigos, cariñoso con ella, amigas, muchas amigas, siempre los decía, estoy acá, estoy allá. De hecho, algo que me queda siempre, viste, me va a quedar toda la vida grabado. Ponele, ella salía a las 7 del trabajo en Godoy, se venía en moto, me decía, papá, ya salí. Y yo le decía, bueno, hijita, yo ya pongo la paz. Y la esperaba con un mate caliente, viste. Uh-huh. Siempre así, viste. Muy compañeros. Sí, demasiado. Muy compañero con vos y con tu señora. Sí. ¿Y cuándo salen a buscarla, César? Y empezamos a buscarla. Fue una sobrina. Salió mi hija en otro auto. Salí yo con mi cuñado. Te podés imaginar. Empezamos a buscarla por todos lados. Yo pasé por ahí mismo. Creo que no la encontré a mi hija porque estaba enyesado. Porque yo paré más adelante, paré más atrás. En el río la anduvimos buscando. El miedo mío tenía que la hayan atropellado y ella haya caído en salado. Hay salado muy profundo ahí. Sí. Y el miedo mío era que ella haya pedido ayuda, viste, y se esté ahogando. Y paramos en los salados, en todos lados, y no la encontramos. Y llamamos por todos lados, los amigos. Y bueno, hasta que lo dijeron, no sé si eran 10:30, 11:30, que la habían encontrado. Sin vida. Sin vida. Algo que me imagino jamás pensaron escuchar. No, nunca. A mí ni siquiera se me había cruzado por la cabeza, jamás, viste, es algo que no vemos por tele, viste, por tele vos lo ves siempre. Acá han ocurrido muchos accidentes en Regina, lo ves por tele. Madres que se desgarran, padres, familias enteras que atropellan los hijos, y vos lo vivís porque lo escuchás y lo ves en la tele, pero sentirlo en carne propia es una cosa desesperante, ¿viste? Sí. Pensamos que a nosotros no nos puede tocar, ¿no? Pensamos que pasa en la tele nada más, pero bueno, lamentablemente la realidad nos golpea durísimo. ¿Cómo fueron los pasos después de esto, no? Obviamente me imagino una familia destruida, tu señora, tus hijos, pero al enterarse de que encima la persona que choca a Evelyn huye, buscan o ponen abogado. ¿Cómo se sigue después de esta noticia, César? ¿Cómo se sigue? Y es muy difícil, viste, porque nosotros teníamos mucha información, viste. Yo creo que la policía de Villa Regina, la policía de Chichinale, toda la policía de Río Negro hicieron un trabajo enorme, un despliegue que ahora yo, viste, después que uno ya va pasando días y eso, el despliegue que hicieron fue enorme. El lugar donde peritaron los peritos, estos profesionales que van, que uno a veces decís, vos que es un perito, que uno lo siente nombrar, y verdaderamente hicieron un trabajo pero fabuloso todo. Desde el jefe de la policía de Río Negro, el subjefe, la ministra de Seguridad de Río Negro, todos se pusieron a disposición. Tenía miles de información. Tengo amigos en la policía, tengo amigos por todos lados, tengo amigos abogados, me llamaban, viste, es un mundo de gente en mi casa. Y bueno, la realidad, yo caigo en la realidad cuando voy a la formulación de cargos. Creo que ese fue un dolor muy grande el que sentí yo ahí. Ya estaba, cuando formulan cargos ya lo habían agarrado al chofer. Sí, ¿de la camioneta? Sí, estaba ahí, en el juzgado nuevo que está en la General Paz, estaba ahí con 2 abogados. ¿Qué sentiste en ese momento? Y en ese momento, cuando me empezaron a hablar los fiscales,
me tranquilicé muchísimo porque tenían todo en las manos, todo. Estaba el fiscal Lupi, si mal no recuerdo, lo acompañaba una persona joven, que no sé el nombre, que le agradezco muchísimo. Una mujer, la jefa. No, era un muchacho, lo acompañaba Lupi, y después en Zoom estaban una fiscal general, que no recuerdo el nombre, no sé si es Cascallare, pero bueno, no quiero, que verdaderamente hicieron un trabajo con toda la información que ellos tenían. Hicieron un trabajo muy detallado de todo lo que había pasado, de la causa de la muerte de mi hija, y bueno, yo lo quería escuchar a él, quería que él me mire a la cara como padre. ¿Te miró a la cara? No. Pidió disculpas, ¿las aceptaste? En esa formulación de cargo tuvo la palabra y, según los medios, pidió disculpas por lo que había hecho. Sí, él en un momento, yo esperé hasta que termine, ¿viste? Porque él empezó a pedir disculpas, empezó a llorar, empezó a agitarse, le trajeron una jarra de agua con un vaso, dijo que tenía ataque de pánicos, que hace mucho tiempo que sufre de ataque de pánico, que sufre, no sé si dijo convulsiones, otra palabra más que dijo. Entonces él hablaba y pedía perdón por lo que había hecho, que él jamás había imaginado, que él pensaba que era un linchera que había chocado, si mal no recuerdo dijo así, y había huido del lugar porque estaba desesperado, porque tenía miedo de que lo maten, y un montón de cosas argumentó. Eso por un lado, hasta ahí yo lo escuchaba nomás, yo quería que me diera la cara, porque quería que me diera la cara. Quería verle la cara a él y no me dejaba. Después, cuando empecé a escuchar los abogados cómo empezaron a argumentar las cosas, verdaderamente me di cuenta que él no estaba arrepentido. Ajá. Creo que él salió del lugar, sabía que había atropellado a alguien sin poder parar un ratito siquiera para ver si mi hija estaba con vida, haberla socorrido, haberla abrazado, no sé, tanta cosa. Y no lo hizo, escapó, escondió la camioneta, se fue a San Antonio. Entonces hizo todo lo que no tiene que hacer una persona de bien, un hombre, un padre de familia. Y gracias a alguien en San Antonio, que a través de creo que del tele, de las redes sociales, se dio cuenta enseguida que era el hombre que andaban buscando en Regina. Después los abogados empezaron no a desmentir lo que decían los fiscales, pero sí empezar a argumentar un montón de cosas, como que él no se había querido escapar por el estado que estaba. Si él hubiese querido escaparse, se hubiese escapado por la cordillera, y empezaron a argumentar un montón de cosas que yo no lo podía creer. No lo podía creer. La camioneta la escondió ahí porque esto, lo otro lo hizo por esto. Creo que estamos, ni siquiera ellos querían la prisión la que le dieron, sino que ellos querían que estuviera en la casa en libertad. Y hay una cosa que me dolió muchísimo de estos dos profesionales que se hacían señas entre ellos, se movían los dedos, se miraban, vamos todavía. Y yo no puedo creer cómo esa gente puede llegar a su casa y mirar a sus hijos en la mesa. Verdaderamente no lo puedo creer. Estamos charlando con César Alarcón, el papá de Evelyn, al cual obviamente le agradecemos por acercarse a la radio, por compartir con nosotros la experiencia, esta horrible experiencia de haber perdido una hija en un accidente de tránsito. César, ¿ustedes se presentan, tenés abogados, se presentan como querellantes o es todo a través de la Fiscalía? No, a través de todo de la Fiscalía, y bueno, en el transcurso de esta semana ya vamos a tener abogado o abogada. Uh-huh. Y bueno, y ella irá a seguir todo esto que sigue. Y concluyendo con los abogados, argumentaron un montón de cosas, y en un momento dijeron... no queremos que cuando el juez dictamina la prisión preventiva, sí. Piden que no sea trasladado al penal número 2 de Roca, porque aparentemente ahí trabaja un hermano de la víctima, que ella tiene un hermano, Diego, uh-huh, que es policía, que está en criminalística de Roca. Entonces
Ellos no querían, los abogados, que fuera al penal de hoy, pedían que lo llevaran a Viedma. Pidieron que lo protejan contra el COVID, pidieron que médicos que lo asistieran, pidieron un montón de cosas para él. ¿Yo por qué no le creo a él? No le creo porque una vez que termina la audiencia, él empieza a hablar con los abogados en el oído y ya no tenía más el ataque de pánico, ya no lloraba más. Porque yo me quedé hasta el último, a mí me tuvieron que sacar de ahí porque yo quería mirar hasta el último. Entonces por eso no le creo, por eso. Yo creo que todo aquel hombre que tiene un hijo sabe el sacrificio, sabe el amor que uno siente por un hijo, y si es un padre de familia, él sabe que algún día van a ir a verlo los hijos y él tiene que mirarlo a la cara y decirle: yo me tengo que hacer responsable por lo que hice y lo tengo que pagar. Tiene que abrazar a sus hijos y decirle: podría haber sido vos, hijito, tuve un accidente y yo me hago cargo. Él argumentó en un momento que él no tenía trabajo, que andaba de changa en changa, y aparece con 2 abogados de élite. Entonces, bueno, entendés. Lo lógico hubiese sido que él hubiese dicho: sí, ¿cuánto me corresponde, señor juez? Y me corresponde 6 años, 8 años, bueno, de mesa. Y se terminaba ahí. Ahí sí le iba a creer. Pero buscar por todos los medios, tratar que lo trasladen del penal, tratar de buscarle argumentos que no existen, porque ya están las pruebas, no hay argumentos. Vos matás y matás. Es así. Y después tenés los políticos que hacen las leyes a espalda del pueblo, que yo no sé qué criterio tomaron ellos para decir esto es 3 años, esto es 6 años, esto es 8. No sé qué criterio toman. No sé a qué se basan ellos. Yo hoy comentaba a un compañero, yo cuando empecé a podar, empecé a trabajar en la chacra, no sabía podar, no sabía hacer nada. Y llegaban los ingenieros a Espofru, ahí, un lugar grandísimo donde había muchos trabajadores, y bueno, había que ganarse la moneda, lo íbamos a dedo, conseguimos trabajo. Y cuando empecé a podar, preguntaba por qué esto, por qué lo otro, por qué la planta así, por qué tengo que cortar allá. Me decían los ingenieros: tenés que sacar los laterales, viejo César, tenés que hacer esto, lo otro, tenés que hacer ortopedia. Y yo veo que teníamos más debate que en este lugar que se hizo millonario hoy, porque es un lugar millonario ese. Uh-huh. Para ir a escuchar ese mamarracho, porque es un mamarracho. Entonces no le crees nada de lo que dijo. No. Las disculpas tampoco se las aceptás, por supuesto. No se las acepto, porque él tendría que haber pagado lo que hizo. Simplemente eso. Es cuestión de hombre, de padre. Él ha luchado toda la vida supuestamente para criar los hijos, entonces vos cometés un error, vos lo tenés que pagar. Obviamente la pena que se habla entre 3 y 6 años para vos tampoco es suficiente. No es suficiente. Pero bueno, la ley está así y yo no la puedo cambiar. Yo lo único que puedo decir es defender a mi hija, que la voy a defender donde sea, lo voy a hacer público donde sea. Vamos a hacer manifestaciones, porque yo creo que hoy me tocó a mí, pero mañana le puede tocar a cualquier vecino de Villa Regina. Nadie está exento de esto, y es muy feo pasar por esto y después tener que ir a escuchar gente que se ha preparado tanto en la vida para escuchar lo que yo escuché. No puedo creer eso. Que estás hablando de manifestaciones, me imagino obviamente pedir justicia para Evelyn, pero específicamente, ¿qué sería aplicar esa justicia cuando están todas las pruebas en contra y supuestamente le cabería una condena, más con la fuga y todo lo que intentó hacer para ocultar el hecho, ¿no? Sí, pero viste que los abogados son muy hábiles son muy hábiles. Yo me di cuenta ahí que ellos en todo momento anotaban y todo eso, y yo creo que ellos van a pelear por la mínima. Eso es obvio, porque a ellos, yo creo que la profesión de eso no hace mirar a la víctima, no hace mirar a la familia. Mis hijos están en escuelas parroquiales como están los hijos de ellos, y
Y bueno, es su trabajo. Yo jamás imaginé yo pensé que el abogado defendía para que no le den más de lo que merece, ¿no? Si la condena es de 6, pensé que era eso, pero con lo que escuché yo creo que ellos van a ir por la mínima. ¿Pudiste hablar con el fiscal, con Lupi? ¿Algún intercambio de opiniones? A lo mejor le preguntaste esto, ¿por qué 6 años? ¿Por qué 3? Sí, cuando salimos para afuera, él habló conmigo ahí y me dijo, ahora sigue, todo esto sigue, no quiero decir alguna palabra que pueda entorpecer esto, pero él me dijo que esto seguía y yo le dije que tenía ganas de hablar, porque tenía ganas de hablar y le dije lo que yo te estoy diciendo ahora acá, que yo pensé que venía otra cosa, pensé que venía a ver a una persona totalmente arrepentida y que iba a pagar con cárcel lo que había hecho. Y no es así, le digo yo, así que ahora yo necesito irme de este lugar, necesito irme y ver a partir de mañana qué es lo que vamos a hacer. Le agradezco mucho su trabajo, el trabajo de su compañero, el de la fiscal. Le agradezco muchísimo porque sí hicieron un trabajo enorme, un trabajo. Y bueno, palabras de agradecimiento hacia ellos. Y nada más, uno de los abogados del defensor se levantó, fue y me dijo, papá, te doy las condolencias. Tampoco le creí, no le creí nada. De una forma grotesca, sin sentimiento. Así que yo he llegado muchísimas veces a mi casa en estos 25 años de ser peón rural, cansado a mi casa, cansado de tanto sacrificio, de podas, de heladas, de defender heladas, de cosechar, de miles de kilos en mi hombro, en mi espalda. Y llego a mi casa y les digo a mis hijos y lo miro a la casa, a la cara y le digo, papá está cansado. Papá está cansado, le digo, muy cansado, me acuesto. A veces me quedaba dormido, tomando mate. Yo no sé cómo esta gente puede llegar a la casa, sacarse su corbata, sacarse su saco y mirar a los hijos. ¿Qué le dirán? Hicimos un trabajo enorme. Fuimos a defender a una persona que nos hizo cargo, un asesino que nos hizo cargo y vamos a pelear por la mínima, hijo. Vamos a ponerle el hombro a esto. No sé, verdaderamente, ¿qué es lo que dirán? Verdaderamente no tiene sentido lo que hacen. ¿Cómo querés recordar a Evelyn, César? Y de la mejor manera. De la mejor manera. Va a seguir viniendo gente a mi casa a contarnos cosas. El otro día vino un instructor que tuvo ella en la policía y los dijo, este domingo pasado, dice, estábamos secos todo seco. Porque yo creo que acá el único que tiene sueldo bueno es el político. Eso lo sabe todo el mundo. Uh-huh, sí. Después de ahí para abajo empezamos a estirar el billete a cincha. Tenés que ponerle una cincha y estirarla. Me decía que mi hija el día domingo, ellos no tenían dinero y ella pagó la comida para todos, compró empanada para todos. Y mi hija, si no tenía la plata, la iba a conseguir para hacer eso. Porque ella era así. Recordarla que es una persona buena de corazón. Porque todo lo que hacía lo hacía de corazón. Una vez le dije, ¿por qué, hija, no te frenás? ¿Por qué no te frenás, hija? Le digo yo, ¿por qué compras tantos regalos? ¿Por qué? Hay una amiga, regalo para allá, regalo para allá, regalo para acá. Los hijos de las amigas cumplían años, vamos a comprarle allá regalito para allá, regalo para allá. No cobraba casi nada de su sueldito, no cobraba nada. Y yo le decía, papá, me decía, ¿para qué sirve? ¿Para qué la plata? ¿Para qué querés la plata, papá? ¿Para qué? Eso me contestaba ella. Una vez cumplió año el 23 de octubre y de ese día no le dije nunca más nada a mi hija porque había una mesa más o menos como de 3 metros de largo por 2 de ancho. Estaba con todos sus compañeros atrás y tenía una mesa llena de tartas, tortas, facturas, regalos, una mesa inmensa de regalos. Y entonces ahí empecé a entender
la hija que nosotros mismos estábamos criando, si ella siempre vio que nosotros ayudamos a mucha gente. Ella siempre me decía, papá, yo siempre te veo que vos llegás a fin de mes, dice, siempre con una monedita. Y hija, yo nunca tuve nada. Nunca. Y a un peón rural le cuesta mucho, muchísimo le cuesta, entonces vos tenés que saber cómo llegar a fin de mes. Entonces siempre le hice ver eso, que nosotros, no, ahora no vamos a estar más ajustados, papá. Si antes comíamos una milanesa, papá, ahora vamos a comer. Oh. Esa era Evelyn. Esa Evelyn Alarcón, que falleció el lunes pasado en un accidente de tránsito. Estamos con César, recordándola un poco, conociéndola en realidad, porque lo único que conocíamos de Evelyn es que trabajaba en la policía, hacía 5 años ya que estaba trabajando, y eso, por eso no nos vamos a cansar de agradecerte, César, por acercarte y que todos los que están escuchando la radio conozcamos cómo era Evelyn. Estas notas obviamente uno no quiere hacerla, pero Evelyn creo que se la requete contramerece para que todos sepan la vida que se perdió. Se ha acercado, porque a veces pasa, ¿no? Pero ¿se ha acercado algún político para tratar este tema con vos? No, ninguno. O sea, la secretaria de seguridad, creo que es de la provincia, ni recuerdo el nombre porque tengo mi celular con muchísimos nombres que por ahí no conozco yo, ¿viste? Uh-huh. El comisario de Villa Regina se portó muy bien. No quiero olvidarme de nadie. El chico de Banco Patagonia, porque yo tuve que empezar a hacer montones de cosas con el tema de mi hija, de su sueldo, de sus cuentas. Quise ponerme a disposición, si había que pagar algo lo iba a pagar, no tengo ningún problema con tal que me hagan cuota, tampoco iba a eludir ninguna cuenta de mi hija. Después asoblé también a Marcelo, al jefe de la policía de Río Negro, al subjefe, pero después en particular le mandé un audio a la gobernadora. No me contestó, 2 audios, los escuchó y no me contestó. A nuestro intendente de nuestro pueblo le mandé audio y tampoco me contestó. ¿Qué le pedías concretamente en esos audios? Y hablar con ellos. Necesitaba hablar con ellos porque ellos son representantes de nuestro, votados por el pueblo. Necesitaba hablar con ellos para empezar a hablar, para que me ayuden, para empezar a hacer proyectos, que no quede así todo esto, una muerte más, que no sea una muerte más. Que se empiece a trabajar en una bicisenda, que se empiece a trabajar en lomos de burro, no sé, tantas cosas que se puede hablar, muchísimas. Y no, de ellos no tuve ninguna respuesta. La respuesta la tuve de la gente esta que ya te digo, la iglesia del Pastor Vallejo, en la cual nosotros los congregamos. El Pastor Vallejo, la pastora, todos los chicos de protocolo, Luis Coraza, Andrea, y después todos mis amigos, peones rurales, toda la policía le hicieron una guardia de honor, la saludaron a Evelyn, la acompañaron, cortaban la calle, la policía la acompañó, en el cementerio le hicieron un saludo que hace la policía y bueno, un despliegue enorme para una persona que lo tenía bien merecido. Entonces, es admirable lo tuyo, porque más allá de pedir justicia para Evelyn, que obviamente se la merece, querés hacer algo más, que sería que no vuelva a ocurrir un accidente de estas características, por lo menos en la General Paz, ¿no? Y sí, te podés imaginar, me pasó a mí, le puede pasar a mi hermano, a mi primo, a mi tío, a mis amigos. Yo tengo amigos que están sufriendo lo mismo que estoy sufriendo yo. Seguramente. Entonces, ¿qué tenemos que decir? ¿Qué tenemos que esperar? ¿Qué vamos a hacer? Tengo un amigo que el otro día me abrazó, me dijo, mi papá me lo mataron como un perro en la General Paz y nunca nadie hizo nada, César.
Me imagino el dolor de toda esa gente también, ¿viste? Ujú. Entonces hay que hacer algo. Y sobre la manifestación, sí, la quiero hacer porque hay muchísima gente. Pido la pena máxima para él, la pena máxima que los abogados tengan, no sé, pedirla a ellos, no sé si pedirle, pero a él, sobre todas las cosas, cuando lo vayan a ver. Seguramente las hijas que tienen la edad de mis hijas, cuando le peguen un abrazo a su padre, o su hermano cuando lo vaya a ver, o su mujer, que le digan que se haga cargo de lo que hizo. Cuando digo que se haga cargo, tiene que hacerse cargo de su pena, del daño que produjo. Enorme, a todos, a todos. Hay chiquitas que preguntan por mi hija, y muchas chiquitas, adolescentes. Ella estuvo muchos años en bandera en la iglesia, donde ella armaba banderas para bailar los fines de semana. Tenía muchísimas jóvenes que admiraban su proceder. Entonces, por todo esto que yo te digo, Pablo, yo creo que él tiene que decir, mirarme a los ojos y decir: yo me arrepiento y voy a pagar lo que hice. Bien. César, yo te agradezco, no sé si querés agregar algo más. Por lo que vos decías, bueno, esperemos que la gobernadora o el intendente te respondan el llamado y se pongan las pilas y trabajen con vos para tratar de evitar nuevos accidentes, fundamentalmente en esta isla 58, que como vos decías, la mayoría de las familias reginenses eligen para ir a pasar unos días en la isla. No sé si querés agregar algo más, César. Yo Sí. vuelvo a agradecerte de que vengas y compartas con nosotros lo que era Evelyn, ¿no? Sí. Porque nosotros, habíamos dicho la semana pasada, leemos simplemente lo que nos informan de que tenía 25 años, de que era policía, pero me gusta esta parte que vengas y digas lo hermosa persona que era Evelyn, para que todo el mundo sepa realmente la vida que se perdió. Sí, Pablo, yo te agradezco. Ayer te había dicho que iba a venir, pero ayer andaba con el tema de mi hija. Tenía que arreglar el tema del nicho y un montón de cosas. Cuando a una persona le pasa un accidente de esto, también tenés que ir a pagar una fortuna, que ojo, no digo que no lo valga. Pero yo creo que hoy la sociedad tiene más beneficio una persona que hizo esto que la persona que ya no la tenemos con nosotros. Eso también quiero dejarlo aclarado. Y después, lo mismo que dije en el cementerio, le pedí a mi hija que por favor pusiera palabras en mi boca, porque había mucho odio, mucho enojo, mucho rencor. Me pasaron, yo no manejo mucho las redes sociales y eso, mis hijos sí, y me mostraron creo que 2, donde una persona decía: hay que colgarlo, hay que matarlo, hay que piedrarlo. Y yo le dije que no, mi familia no fomenta el odio, mi familia no fomenta la venganza, mi familia cree en Dios, creo en la justicia, yo quiero creer que Él va a tener la condena justa. Y por parte de mi familia, nosotros no vamos a permitir que nadie jamás le diga ni siquiera una palabra que esté de más a los familiares, a sus hijitos, porque tiene hijitos chicos también, y eso para nosotros sería otro dolor más. Nosotros no pensamos de esa manera, nosotros queremos que se haga la justicia de la tierra como vaya a salir, y de la justicia divina nadie se va a salvar, ni siquiera el que habla. Yo te agradezco muchísimo, a vos, Pablo. Sé que sos una persona comprometida con el pueblo, te he escuchado mucho, te doy las gracias, y eso es todo lo que yo tengo que decir de mi bebé. Yo te agradezco a vos, César, por hacernos conocer a Evelyn, y nada, te vuelvo a dar las condolencias, estamos todos partidos acá. Gracias por tu generosidad, por venir a decirnos realmente cómo era Evelyn. Y vamos a terminar la nota con un tema en un homenaje para ella. Sí, su amiga del corazón, Karina Vallejo, Uh-huh. la hija del pastor, con su hermano le grabaron esta canción a mi hija, que es el símbolo donde vayamos nosotros vamos a llevar esta canción, porque
la hicieron de corazón, y a su marido Andrés darle las gracias porque él fue el que hizo el trabajo ayer en el cementerio. Bueno, nos despedimos con el tema. ¿Tiene nombre el tema? Es de Karina Vallejos el tema. Creo que sí, no sé el nombre. Bueno, ya ¿tiene nombre ahí? ¿Lo tenemos? Bueno, vamos a escuchar este tema que está dedicado para Evelyn de parte de Karina Vallejos, un homenaje para terminar esta nota. Gracias, César, y todas las condolencias, vuelvo a repetir, de todos los que hacemos en el 90, creo que de toda la ciudad, para vos y toda tu familia. Gracias, Pablo.